Ahí tenemos una serie de temas. Algunos de ellos los vamos a pasar muy rápidamente porque tenemos, por ejemplo, es una repetición de una situación muy parecida en la que el Señor se encuentra varias veces a lo largo de su ministerio, de su trabajo dentro de su propio pueblo. Me refiero a esos enfrentamientos que hay con los fariseos por causa de cómo había que guardar el día de reposo. Este es un tema recurrente. Si contásemos la cantidad de veces que aparece en los evangelios, nos quedaríamos sorprendidos. ¿Cuántas veces existe un tropiezo, un enfrentamiento o una especie de polémica del Señor Jesucristo con los fariseos en relación con el día de reposo, con lo que se llama el Shabbat? El día del Shabbat en la lengua hebrea, que significa pues eso, el cesar, el no trabajar, el no hacer nada. No hacer nada en relación con nuestro trabajo. Bien, eso ya sabemos bien que los judíos tenían y siguen teniendo, los que son practicantes, pues unas normas muy estrictas, una forma de entender el día de reposo como si prácticamente de ello dependiera su salvación. Los rituales, diríamos todo lo que se refería al legalismo, el cumplimiento al pie de la letra de la ley, más aún que al pie de la letra, iban allí añadiendo, como sabéis, a los mandamientos que están en las Escrituras, sus propias tradiciones e interpretaciones que eran completamente fuera del espíritu que la ley tiene, el verdadero espíritu. Bien, en el capítulo 14 de Lucas, de estos versículos, esos primeros 6 versículos, pues casi repiten de una manera literal lo que ya habíamos visto en el capítulo 13. ¿Os acordáis del capítulo 13, del versículo 10 al 17? También hay una curación en el día del reposo, en el día de sábado. Y allí se formó pues una cierta discusión, porque el principal de la sinagoga se indignó porque Jesús había sanado a una persona en aquel día de reposo. Jesús, naturalmente, contestó, respondió, poniendo al descubierto la falsedad y la hipocresía de aquella protesta que hacía el principal de la sinagoga, porque les viene a decir, bien que vosotros, si tenéis interés en vuestras propias cosas, cuando es el día de reposo no hacéis caso del día de reposo. Por ejemplo, les ponía aquel ejemplo de que si uno de vosotros dice, desata su buey del establo y lo lleva a abrevar, por ejemplo. ¿Os acordáis de eso? Bueno, pues esta misma situación la encontramos a continuación en el capítulo 14 del 1 al 6, y vemos ahí pues casi exactamente la misma discusión, pero no es en una sinagoga. No se produce esa discusión en la sinagoga, sino que la tenemos en una especie en la casa de uno de los principales fariseos, donde habían sido invitados un gran número de personas, y entre ellos Jesús también. Jesús había sido muchas veces invitado por los fariseos. Fijaos, parece una incongruencia, parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo es que los fariseos, que ya se estaban declarando enemigos de Jesús y de su enseñanza, sin embargo lo invitaban a su casa? Pues la explicación es sencilla. Intentaban siempre buscar razones, motivos para poderle luego acusar. Y por eso lo invitaban. No era un gesto de amistad. Hay algún caso de algún fariseo, famoso caso de Nicodemo, por ejemplo, y más tarde otros, el propio Pablo de Tarso era también fariseo. Todos estos, algunos de ellos sí que eran buscadores de la verdad, pero la mayoría de ellos buscaban solamente razones, argumentos en contra del propio Señor Jesús. Y bueno, entonces tenemos aquí a este caso, y Jesús se encuentra con una persona con una enfermedad, esto que hoy día llamamos de
retención de líquidos, ¿verdad? Un hidrópico. Una persona que debía de estar grave, porque esa enfermedad, eso no es un síntoma de otras enfermedades, y esta persona estaba muy mal, muy enferma de muchas cosas. Seguramente sus riñones no funcionaban, una serie de cuestiones aquí que habían, y entonces Jesús lo sana allí en la casa del principal de los fariseos, y era el día del sábado. Y entonces Jesús les plantea lo mismo: ¿es lícito sanar en sábado o no? ¿Se puede hacer el bien en sábado o no? Y con eso detiene y les pone el mismo caso, el mismo ejemplo. ¿A quién de vosotros se le cae en un pozo una oveja o un buey y no lo saca prontamente aún en día de sábado? Y esa es la razón de todo este pasaje. Bien, no vamos a detenernos ya aquí, porque este tema lo hemos tratado muchas veces, y pasamos al segundo tema, porque hay un segundo tema que también interesa un poquito comentarlo, y es cómo en ese mismo momento, cuando la gente estaba entrando en la casa del principal de los fariseos, los diferentes invitados, pues ¿qué ocurría? Que al llegar al comedor, a la mesa, esas mesas bajas que tenían, aquellas especies de asientos largos donde se reclinaban, pues podemos imaginarnos que en la cabecera de la mesa se sentaría el dueño de la casa, este principal de los fariseos, un hombre importante, y a partir de la cabecera de la mesa pues estaban todos los asientos para los invitados, y a medida que iban entrando pues había empujones a ver quién se podía sentar más cerca de la cabecera, más cerca del amo de la casa, del hombre importante, y buscaban, como vemos aquí, se nos dice que Jesús les propone una parábola para denunciar esto que están haciendo. Dice: cuando seas invitado, porque él vio cómo escogían los primeros reclinatorios, ya digo que estaban reclinados a la mesa según la costumbre antigua, y dice el versículo 8: cuando seas invitado por alguien a unas bodas, no te reclines en el primer puesto junto al dueño, no sea que otro más honorable que tú haya sido invitado por él, y así poco a poco vayas bajando de categoría, como diciendo, aquello que tú has hecho más bien te va a traer una cierta vergüenza, ¿verdad? Porque eso no te corresponde a ti. Espérate a que te pongan en un lado, o ponte el último para que te suban hacia arriba. ¿De qué habla esta cuestión? Bueno, aquí ya el Señor Jesús vemos que está entrando en cuestiones de conducta. En cuestiones de conducta. Es importante porque los evangelios nos presentan cuestiones de la vida real, a diferencia de las cartas apostólicas, las cartas que son, digamos, documentos repletos de doctrina, la doctrina un poco más abstracta, más difícil tal vez de asimilar, de entender. Pero aquí el Señor Jesús enseña la doctrina de otra manera. La doctrina nos la enseña a través de las cosas que están pasando, de la realidad de la vida, de la conducta. Porque al fin y al cabo, el Evangelio es la buena nueva de salvación, pero esa salvación no es solamente la salvación en la eternidad, es una salvación que ya empieza aquí, con una regeneración, con una transformación. Y esa transformación de la persona se tiene que reflejar en la conducta y en el carácter de la persona, la conducta y el carácter. De manera que podríamos tener la cabeza llena de teorías, entender muy bien las doctrinas, ser capaz
defender todo lo que sea necesario respecto a lo que es ortodoxo, etcétera, pero si nuestro carácter y nuestra doctrina y nuestra conducta no son de acuerdo a la verdad de Dios, pues no nos sirve de nada conocer la doctrina. La doctrina es indudablemente como si dijéramos el esqueleto, ¿verdad?, de todo lo que creemos y practicamos, pero solo es el esqueleto. Es importantísimo, claro, se sostiene ahí todo, pero lo importante para que sea todo completo es nuestra conducta y nuestro carácter. Conducta y carácter son el reflejo exteriorizado de que realmente hemos comprendido el Evangelio. Porque el Evangelio, repito, no son doctrinas crudas o doctrinas en su estado puro intelectual. El Evangelio es una vida, un carácter, una forma de actuar, y eso es lo que aquí estamos viendo en estas dos grandes o tres grandes enseñanzas que tenemos en este pasaje. Por lo tanto, este afán de los invitados en ponerse en primer lugar, es decir, de buscar honores, ¿qué demuestra cuando una persona busca honores? Una persona en el mundo no creyente, pues bueno, yo creo que es más o menos es una legión de personas que están buscando honores y buscan los lugares de preeminencia, y hay gente que lucha por eso. Pero cuando un cristiano, un creyente de verdad, real, o por lo menos que se manifiesta como creyente, cuando tiene esa persona el afán de buscar honores como estos invitados que se ponen corriendo en el primer puesto, ahí se está demostrando un carácter de vanidad, la vanidad. Y, sobre todo, el afianzarse, asegurarse de que van a recibir ellos también glorias y van a recibir fama. Estar al lado de alguien importante en una comida, eso, por ejemplo, hoy día yo sé que la gente cuando va detrás de los políticos o de los grandes deportistas, etcétera, y bueno, hay gente que se mataría por estar al lado de ellos y ser fotografiados, salir por allí y que lo reconozcan y que le den los parabienes y lo alaben. Pues toda esa trama de buscar honores, gloria, de buscar con ese afán de la fama y los primeros puestos, eso no es propio de una persona que ha sido redimida y regenerada. No lo es, no es propio. El mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, no vino con esa actitud a este mundo. Y se humilló y se hizo menor que los ángeles y habitó entre nosotros y se crió en Nazaret casi anónimamente y no hizo nada por exhibir su gloria. Pero dentro del pueblo de Dios, yo diría que hay mucho afán de recibir gloria y honor y fama. Y todo eso al final es basura, no sirve para nada, porque en definitiva en el reino de los cielos no vamos a tener un puesto ni primero ni segundo en base a lo que hemos hecho aquí en este mundo en cuanto a tener gloria y tener fama y honores. Pues aquí tenemos una gran enseñanza y repito, es el deseo que tiene el Señor de que comprendamos que no se puede estar ahí luchando, trabajando, afanándose para ocupar un lugar altísimo.
Ese es el segundo tema que tiene este pasaje. Y hay otro pasaje a continuación, antes de que lleguemos al principal de todo este pasaje, este lugar que tenemos. Y es la cuestión de a quién invitar. Claro, todo esto viene unido a la situación que estaban en ese momento viviendo. Imaginémonos, estamos en la casa de un gran fariseo y se está celebrando en el día de reposo una cena. Al caer la tarde, la cena. Y la casa está llena de gente importante y Jesús está allí, todos observando, todos atentos, qué dirá, qué hará, de qué manera se comportará. Podremos cogerle en algún error. Esa es la forma. Y Jesús ha tomado aquí la palabra y está explicando por medio de parábolas, por medio de ejemplos, cuál debería de ser la conducta sencilla, humilde de cualquier persona que está en relación con otra, sobre todo con una persona tan importante. Y entonces Jesús les habla sobre el tema de las invitaciones. El tema de las invitaciones es una cuestión interesante porque toca Jesús el tema del interés propio. El interés propio. Muchos de los que estaban allí por interés. Porque un fariseo de primera fila era una persona de mucha influencia. Y si te relacionas con gente de mucha influencia, pues algún beneficio puedes sacar. Y muchos de estos que estaban allí, por eso querían ponerse tan cerca en el primer lugar, junto al amo de la casa, y, en fin, tener allí, diríamos, una relación concreta y muy particular con este hombre. Y Jesús lo ve perfectamente. Es una maravilla, ¿verdad?, cuando vemos al Señor Jesucristo analizando los deseos de las personas, los pensamientos, las intenciones. Nosotros difícilmente podríamos hacer una cosa así. En algún caso muy claro tal vez podríamos adivinar una cosa así, una intención, una segunda intención. Pero Jesús penetra perfectamente en el pensamiento de las gentes, sabe por qué hacen las cosas, como sabe por qué nosotros hacemos las cosas. Y una de las razones que aquí el Señor nos presenta es que si hacemos algo, dice, ten en cuenta, dice, cuando hagas un banquete, invita a pobres, a mancos, a cojos, a ciegos, serás bienaventurado, pues no te pueden retribuir, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y le dice, antes había dicho, pero cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares y vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten a su vez y seas recompensado. Claro, este es un pasaje que si lo leemos y nos quedamos solo con lo literal, parece que como si Jesús estuviera prohibiendo invitar a amigos. No es eso. No es que Jesús prohíba invitar a amigos, hermanos o familiares, aunque dice al empezar, cuando hagas una comida o una cena, no llames. Eso no es una prohibición, no llames a tus amigos. Quiere decir, con la intención, o sea, no llames a aquellos que por tu propio interés sabes que luego también te van a devolver la invitación, o que puedes conseguir algo con esa invitación. Es decir, el problema aquí está en el interés
la segunda intención con que las personas pueden hacer las cosas. Yo invito a porque este es una persona importante, y lo invito a mi casa, y lo agasajo, y le doy de lo mejor, pero yo estoy pensando, luego yo iré a esta persona y le diré, mira, fulano, necesito un favor que me hagas. Y hay personas que se mueven en el mundo de esa manera. Hacen agasajos a ciertas personas porque esperan encontrar algo a cambio. Quieren sacar un provecho. Es decir, el interés propio. Lo que Jesús está aquí precisamente condenando es eso que parece a primera vista una especie de generosidad o de altruismo, pero en realidad les mueve otra cosa, que luego le devuelvan el favor. Y aquí Jesús está diciendo, esa no es forma de tratar al prójimo. Nunca hagamos nada esperando ¿qué encontraremos? ¿Qué vamos a conseguir o a obtener con esto? Porque entonces nuestra obra, nuestra aparente generosidad no va a servir absolutamente de nada. Más bien, invita a personas que no te pueden retribuir, a personas que no te pueden luego hacer ningún favor. Ahí sí que puedes demostrar tu generosidad. Si quieres demostrar generosidad, hazlo con esta gente, pero no con aquellos que están en una muy buena situación. Y bien, ese es pues esos temas, el del sábado, el de la curación en el sábado, los puestos de honor en el banquete que se estaba celebrando, a quién se tenía que invitar, porque fijaos que también le estaba diciendo estas palabras a aquel que lo había invitado. Era un fariseo importante, pero también él esperaba beneficiarse de alguna manera de todo aquel banquete con todos aquellos amigos. O sea que unos se empujaban unos a otros para estar en el primer lugar. Y Jesús además está leyendo en el pensamiento del anfitrión, de la persona que invita, también sus intenciones verdaderas. Había invitado a un montón de gente y seguramente allí había alguno que le podría hacer algún favor. Jesús dice, no hagáis eso. La generosidad cristiana no busca la recompensa. No busca el beneficio. No digo, voy a hacer esto porque de esa manera conseguiré algo. Porque ya lo hemos perdido todo. A los ojos de Dios no sirve de nada. No es eso ninguna clase de generosidad. Y llegamos al último tema de este pasaje, que es el más importante, en el sentido que nos está tocando muy de cerca a todos nosotros. Y es esta especie de parábola de la gran cena. La gran cena. Ya veis, todo de lo que se está hablando en este pasaje tiene que ver con aquella cena que se estaba celebrando el día del sábado. Todo, Jesús está en torno a eso, está haciendo sus enseñanzas. Entonces, bueno, después que Jesús acaba de hablar de esto, que hemos antes comentado, en el versículo 15, dice, oyendo estas cosas, uno de los que estaba juntamente reclinados a la mesa le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Bueno, Jesús, esta persona no sabemos por qué dice esto, tal vez estaba conmovida por las palabras que Jesús estaba diciendo, tal vez se daba cuenta que lo importante era realmente estar en la cena celestial
en la cena en el reino de Dios. En esto, los judíos, claro, conocedores de las Escrituras, incluso del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis el Salmo 23, por ejemplo? Preparas cena delante de mis angustiadores, me preparas cena delante, como diciendo el Señor nos va a invitar a un banquete, ¿verdad? Nos va a invitar, y en el libro del Apocalipsis se habla de esa gran cena celestial, del banquete, de las bodas del Cordero, donde vamos a ser llamados. Todo eso es una imagen preciosa, porque cuando hay una cena de amigos, de verdaderos amigos, de hermanos, el ambiente es el mejor de todos. No se trata aquí de la comida, ¿verdad? Porque no se trata la cuestión aquí material de la comida, pero se trata del ambiente, una cena o una comida entre hermanos, porque ahí, en ese ambiente, es donde más se refleja la amistad, la confianza, el amor, esas cosas que en la Iglesia de Dios son totalmente imprescindibles. Y aquí este hombre dice: bienaventurado el que tome la cena esta en el reino de Dios. Y es verdad, es verdad. Pero Jesús entonces responde, porque aquí hay un problema grande. Aquí hay una cuestión dramática. Esta parábola de la gran cena es una parábola que nos enseña el drama de el rechazo al Mesías. El rechazo. ¿Os acordáis de esta parábola? Yo la leo, porque este pasaje sí que creo que hay que leerlo. Dice, mirad desde el versículo 16. Estamos en Lucas 14, 16. Dice, él entonces le dijo: cierto hombre preparaba una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está preparado. Pero todos por igual comenzaron a excusarse. El primero le dijo: compré un campo y necesito salir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. Y otro dijo: me casé, por tanto no puedo ir. Claro, no es que se casó aquel día, es que conforme a la costumbre de los judíos, cuando había un casamiento, la pareja se tomaba un largo tiempo, digamos, vamos a decir, de vacaciones, ¿verdad? No estaba todavía la costumbre de los viajes de novios ni esas cosas, pero sí que se tomaban un largo tiempo de vacaciones. Y él dice: me casé y por tanto no puedo ir. Y presentándose el siervo, informó estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el amo de casa dijo a su siervo: sal pronto por las plazas y calles de la ciudad y mete acá a los pobres y a los mancos y a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo: señor, se ha hecho como ordenaste y aún hay lugar. Y el señor dijo al siervo: ve por los caminos y senderos y constríñelos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que habían sido invitados probará mi cena. Este pasaje es verdaderamente, yo diría que dramático, y en realidad Jesús está obrando como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, un profeta Jeremías, denunciando la indiferencia del pueblo con respecto a su Señor en los cielos. Denunciando el interés propio de cada uno en sus propios asuntos y el pasar completamente del interés del Señor de los cielos. Esto es una denuncia. Es una denuncia que además casi nos hace llorar,
Porque cuando consideramos que Jesús es el Hijo de Dios que viene despojado de su gloria, habitando entre nosotros como un ser humano más, recibiendo, como vemos, el menosprecio y la persecución de las gentes, no de los gentiles, sino de su propio pueblo, de su propia nación. Pues cuando vemos esto, aquí tenemos que tomar nota y una llamada de atención, porque Dios aquí está acusando a su propio pueblo, a los primeros a quienes Él vino. El apóstol Juan dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Os acordáis de un momento en la vida del apóstol Pablo, en el ministerio del apóstol Pablo, después de una de las experiencias en una sinagoga donde fue expulsado, donde fue insultado, y llega el momento en que dice, se acabó, no vuelvo más a los judíos, me voy a los gentiles? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, en ese momento era un pueblo que rechaza directamente al Mesías, a Jesús el Mesías. Lo rechazó. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero es que ese problema no era solo un problema, o no fue un problema solo de los judíos. En la historia después de la Iglesia cristiana nos encontramos con una situación similar. ¿Por qué? Pues porque a través de la conducta irregular, de una conducta rebelde del pueblo de Dios, de la Iglesia cristiana, de las iglesias cristianas, también ha habido y hay un rechazo de la propia persona del Señor Jesucristo. Por un lado, ya desde el principio, los que negaban que Jesús el Mesías hubiera venido en carne. Bueno, ahí teníamos una de las herejías de la antigüedad. Y decían, no, este Jesús no es realmente un ser real, es una aparición, es un ángel, algo especial, pero no es humano. Otros, al contrario, es humano, solamente humano, no es divino. Otros vinieron a decir su muerte en la cruz, en realidad, y su resurrección no fue real. Ahí tenemos en 1 Corintios 15 la negación de la resurrección de Jesucristo. No hay resurrección, decían. No existe la resurrección. Jesús tampoco resucitó. Por lo tanto, pues no hablemos de nada más, porque dice el apóstol Pablo, estamos igual, estamos en nuestros pecados, estamos sin salvación. Y luego podríamos hablar aquí de tantas formas de rechazo que se han producido, las divisiones, las guerras entre cristianos, entre iglesias cristianas incluso, persecuciones y matanzas, porque ha habido de todo. Ha habido de todo. Me diréis, bueno, ¿eran cristianos nominales? Bueno, sí, también eran los judíos creyentes nominales. Y ahí tenemos la esencia de todo este drama. Que Él ha venido a los suyos y los suyos no le han recibido. No le han recibido. Y así que, bien, lo tenemos. Fijaos vosotros las excusas que ponen. Ya pronto ya terminamos. Las excusas son de motivo personal. Todos, motivos personales. Mira, no puedo ir porque resulta que tengo un asunto, he comprado un campo, tengo que ir a verlo, discúlpame. El otro se ha comprado 5 yuntas de bueyes. Las voy a probar. Y el otro me casé hace un mes o 2, es igual, porque eso no era la boda del día aquel, no. Y no puedo ir. Motivos personales. Y aquí se describe también algo que hemos de tener cuidado todos nosotros.
cuidado, es lícito que hagamos todo lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras obligaciones, tenemos una serie de deberes que hay que hacer. Cierto que sí, todo cristiano y toda persona responsable tiene que cumplir sus cosas, pero cuidado, porque podríamos poner siempre eso tan por delante de nuestro servicio a Dios, el que nos ha comprado con su sangre, el que nos ha rescatado y nos ha redimido, que si vamos en la misma línea que estos, siempre tendremos una excusa. Siempre tenemos una excusa para no atender a la palabra, a la voz del Señor, ya sea que nos invite a algo, ya sea que nos llame a hacer algo, ya sea que en definitiva entreguemos 100% nuestra vida a Él. Bueno, aquí podríamos hablar de tantos textos como el de Juan 1, versículos 10 al 11, y que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese texto, tengámoslo siempre metido aquí, que vino a los suyos y no le recibieron. Pues muchas veces se ha planteado la cuestión, si Jesús, el Jesús de los evangelios, que hablaba palabras duras, sí, palabras duras, el Jesús de los evangelios que hablaba, que denunciaba la hipocresía de los fariseos, si ese Jesús viniera hoy en nuestros días y hablara en algunos sitios, no sería recibido. No sería recibido. Y podéis asegurarlo y puedo asegurarlo. No. Porque él no tenía ningún compromiso con nadie. El Señor Jesús directamente hablaba lo que tenía que hablar. Si molestaba, pues no era culpa de él, no era culpa suya. Y por eso hemos de preguntarnos siempre qué ocurre con esta invitación del Señor. ¿Qué le diríamos nosotros? He comprado 5 yuntas de bueyes y me voy a probar. ¿Qué diría? Pues oye, he comprado un coche y me voy hoy de excursión. Pues si lo trasladamos a nuestra época y no puedo ir al culto, no puedo hacer nada, no tengo esto, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Cada uno puede pensar, pero aquí hay un mensaje, las excusas personales, el rechazo a la invitación, motivos personales, de intereses, de trabajo, de familia, de todas estas cosas que podrían ponerse en otro momento, pero al contrario, parece que siempre puedan estar por delante. Hemos de reflexionar en todo esto, hermanos. Y por eso yo creo que el mensaje que aquí se nos da es un mensaje como el que vendrá luego a continuación, que hoy ya no entramos en él, y es que ser seguidor de Jesucristo, ser un discípulo de Jesucristo, es algo que requiere una entrega. Él lo dirá en el pasaje que viene después, que ya comentaremos el domingo que viene. Él lo está diciendo. Ser un discípulo es estar dispuesto a coger una cruz, a cargar una cruz y a sacrificar cosas y a poner lo primero primero y lo segundo segundo. Esa es la cuestión. Y por eso el llamamiento del Señor hoy para nosotros es que con sinceridad, con verdadera sinceridad, hagamos la entrega de nuestro ser al Señor. Él nos ha comprado por un precio. Y hagamos en la vida todo lo que tenemos que hacer, por supuesto que sí. Pero tengamos claro en nuestra mente las prioridades. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento de todos. Y mientras así andemos, ciertamente que la bendición de Dios ha de estar con nosotros. Y todo ha de hacerse, pues, de acuerdo a su propia palabra, para su gloria y para su honra. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.